La laguna de Cuyutlán es la más grande del estado de Colima y una de las más importantes de la costa del Pacífico mexicano. Sus más de 7,000 hectáreas forman un corredor biológico donde nadan cocodrilos entre los manglares, que son el hogar de cientos de especies de aves, tanto migratorias como residentes. La laguna de Cuyutlán colinda al norte con la bahía de Manzanillo y al sur con el río Armería. Mide 37 kilómetros de largo y es separada de la costa por una barra de arena volcánica de solo 6 kilómetros de ancho. A las hermosas playas de Cuyutlán llegan los surfistas y las tortugas marinas, las cuales se conservan en el estero Palo Verde. Gracias a la laguna, Colima posee una de las mejores opciones gastronómicas de México. En sus aguas crecen los camarones y se produce la sal de Cuyutlán. La laguna de Cuyutlán está formada por 4 cuerpos de agua, clasificados por vaso 1, vaso 2, vaso 3 y vaso 4. Los últimos vasos aún mantienen su rica vegetación y biodiversidad, por ello están incluidos en la lista de sitios Ramsar, un reconocimiento internacional que destaca la importancia de los humedales a nivel global. Hoy es un nuevo día para conocer más sobre la laguna de Cuyutlán. Vamos a ir al estero Palo Verde, que es una zona protegida dentro de la laguna más grande de Colima. Y nos encontramos justamente en Cuyutlán, en el pueblito. La playa de Cuyutlán es la playa más famosa de todo el estado de Colima. Y aquí se encuentra la muy popular Ola Verde. La Ola Verde llega a alcanzar casi los 10 metros de altura. Por eso es muy famosa por los surfistas y vienen de diferentes partes del mundo a surfear en ella. Esto es arena volcánica y está completamente relacionada con la actividad del complejo volcánico Nevado de Colima. Por su variada geografía que va desde uno de los volcanes más altos de México hasta su costa del Pacífico, Colima se ve beneficiada por su diversidad de climas, y esa es la clave de su riqueza natural, que se ve perfectamente representada en el estero Palo Verde. Como ustedes ven aquí, para que se cree este ecosistema, pues no fueron 3 años ni 4 años, fueron 50 años para tener todo este ecosistema que tenemos aquí. Décadas, ¿verdad? Décadas. Un estero es un terreno bajo y pantanoso que se llena de agua por la lluvia o por la filtración de un río o laguna. Los esteros son ricos en vegetación acuática, así que son el refugio perfecto para las aves migratorias. Una de las especies a las que más tengo ganas de ver es esta de aquí, el gavilán caracolero, que en esta zona se pueden avistar bastantes ejemplares, entonces observar una, fotografiarla sería como tal vez mi máximo objetivo de hoy, junto a, por supuesto, el gran cocodrilo americano, Crocodylus acutus. Un túnel de manglar nos recibe en el estero. Aquí tenemos 2 especies. Este es el mangle blanco y las raíces que caen de la planta del árbol hacia abajo es el mangle rojo. Todo este es mangle rojo. El mangle rojo siempre necesita del agua. Es como un árbol caminante. Una semilla cae al suelo y crece otro mangle y va avanzando, avanzando. El estero Palo Verde también es considerado un humedal costero. Un humedal se refiere a toda área terrestre que está saturada o inundada de agua de manera estacional o permanente. Los humedales están en riesgo. Desde inicios del siglo XX han desaparecido el 64% o más de los humedales del planeta. Una de las principales causas es el uso del agua para crear presas o actividades como la agricultura y ganadería. Aquí radica la importancia internacional del estero Palo Verde, pues la Convención Ramsar sobre los humedales lo asignó como categoría de conservación. Estamos en el estero Palo Verde, que es parte de la laguna de Cuyutlán, la más importante a nivel internacional. Sitio Ramsar, la laguna de Cuyutlán ocupa el 5º lugar de importancia en aves migratorias. Tenemos 186 especies de aves identificadas. Cuando es época de aves migratorias, estamos llenos de aves. Tenemos 19 mamíferos. Tenemos también el perrito del agua, mejor conocida como nutria, que el perrito del agua es un indicador de calidad de agua todavía que se puede conservar. Tenemos 23 especies de murciélagos. Económicamente
Económicamente hablando, desde el siglo XVI, aquí en Cuyutlán tenemos las famosas salinas. El agua la traen de pozos profundos de mejor calidad del mundo. Está categorizada como la sal mejor producida. Entonces, si nosotros no conservábamos este estero Palo Verde, no me gusta comentarlo, pero es de agua dulce, que todo el mundo está peleando por el agua dulce. Yo creo que por todas esas razones, pues vale la pena la conservación, darle difusión a todas las actividades que se hacen aquí en el estero Palo Verde. El estero Palo Verde es el sitio idóneo para la observación de aves. En el invierno se ven muchas más, ya que emigran desde Canadá o Estados Unidos para pasar mejor los días en el clima cálido del trópico. La verdad, estoy fascinado con la cantidad de especies que estamos viendo. Para empezar, toda esta parte está llena de Nycteria americana, que es una especie de cigüeño bastante grande. Y de este lado estamos viendo garzas nocturnas de corona oscura. Acá están volando unos cormoranes del género Nanopterum. Esta es la zona de anidación de los pelícanos. Y también estamos viendo unas aves preciosísimas que se llaman espátula rosada. El nombre científico es Platalea ayaya. La más representativa de aquí es la garza cucharón, ya que es una especie que se encuentra en peligro de extinción debido a la pérdida de su hábitat, que son los manglares. En México hemos perdido de entre el 70 al 80% de manglares, que es su principal hábitat. Mira la blanca esa que está ahí. Y los manglares no son solamente el hogar de las aves migratorias, también tienen beneficios para los seres humanos. Son 86,000 hectáreas de manglar. ¿Para qué le sirve el manglar a la comunidad? Bueno, pues el ciclón no nos pegó tan fuerte. Si hablamos de zonas costeras, los más ricos en biodiversidad del mundo. La conexión con el mar que tienen estas lagunas nos permite que el 95% de todos los organismos del mar, los pescados, moluscos, crustáceos, pasen una etapa de su vida aquí en la laguna. Si desaparecen las lagunas costeras, desaparece toda la actividad que hay en el mar. Todas las flotillas de camarón, de marlin, de pez vela, o sea, la mayoría de los organismos pasan su vida en las lagunas costeras. Son como zonas de refugio y de alimentación. La guardería, exactamente, en el ciclo del camarón se ve muy clarito, da viene la mamá para acá, suelta sus millones de larvitas, aquí crecen, se alimentan, cuando ya tiene la edad de madurez sexual, el camarón regresa al mar. Últimamente, la apicultura, la miel de mangle, está teniendo mucho éxito, se están poniendo cajas de abejas. La miel de mangle es menos dulce para los que no les gusta tanto la miel de colmena. Guardamos silencio al acercarnos a una isla de manglar. Ahí anidan uno de los ejemplares más bonitos del estero, la garza cucharón. Es una garza cucharón. Es un ave con una coloración muy hermosa, la verdad. Su pico es muy grande y esa es mi ave favorita de aquí. Ahorita tenemos la anidación de pelícanos, de cigüeñas, las fragatas ya se están preparando también, los ibis, cormoranes, que son especies que vemos aquí habitualmente. Y también dentro de esta isla llegamos a observar en algunas ocasiones cocodrilos que vienen a descansar aquí, que también posiblemente tienen sus nidos dentro de esta isla. Entonces este es un refugio para una gran cantidad de especies que se encuentran en este gran ecosistema. Escuchamos el canto. ¡Wow! El ave nos está diciendo, aléjense, este es mi nido. Pero bueno, nosotros venimos únicamente a perturbarlos con cámaras, con esfuerzos de difusión para posteriores esfuerzos de conservación. Yo creo que si pudiéramos comunicarles eso a ellas, espero que lo entenderían. No venimos a molestar sus nidos, no venimos a interferir con ninguna de sus actividades. Va volando con una rama en el pico como si fuera una paloma. Lo que se recomienda a la hora de hacer avistamientos de aves es guardar silencio por lo general para no hacer tanto ruido y espantarlas, y pues siempre estar atentos porque siempre nos dan sorpresas estas aves. Para verlas principalmente en invierno por la llegada de aves migratorias, ya que estas aves migratorias buscan escapar de la temporada de frío y vienen a estas zonas más cálidas para escapar de ese frío. El estero está en riesgo por la actividad industrial.
una empresa pretendía instalar una planta para producir 3.500 toneladas métricas de amoníaco por día, a escasa distancia del vaso 4 de la laguna de Cuyutlán. Por tratarse de una zona altamente sísmica y expuesta a huracanes, esto es un riesgo. Afortunadamente, la población de Armería se unió para continuar con la protección de la laguna. Las principales amenazas, las plantas de amoníaco y urea que se pretenden instalar, ahorita es de lo más peligroso que tenemos. Si se instala esa planta, yo creo que nos olvidamos de todo esto. El amoníaco, como tú sabes, es un gas altamente peligroso. Se ocupan 170 hectáreas donde se va a instalar esta planta. En caso de que hubiera alguna contingencia por ciclón o por un terremoto, pues desaparece toda la comunidad de Cuyutlán, de Paraíso. Aquí ya en 1936 se formó un maremoto. Estamos en una zona altamente sísmica de 3 placas que se juntan, entonces es muy importante para nosotros que no se instale esta planta. Necesitan agua dulce. Esta zona es de alto estrés hídrico. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos agua, que los agricultores apenas pueden sobrevivir con el agua que tenemos. Viene una época de sequía muy fuerte. Entonces, imagínense que se instale una empresa que necesita millones de metros cúbicos, y otra de las cosas que yo veo más perjudiciales es que en la orilla del estero aquí inmediatamente se va a instalar la planta. Pues nos afectaría muchísimo a la biodiversidad. Vienen las consultas públicas, entonces en esas consultas públicas la comunidad tendría que estar presente para oponerse a la planta. Tengo 32 años trabajando aquí, de pensar, digo, ¿por qué destruir este ecosistema? Si hablamos de economía, de aquí viven 7 cooperativas de pescadores, más aparte la otra parte de la laguna de Cuyutlán existen como 50 cooperativas activas. Están cerca de 8,000 hectáreas de palma. Los pescadores, los agricultores, actividades tan importantes ponderen más que poner una planta de gas. Yo me alimento de aquí. ¿Y qué pasa? O sea, ¿de qué vamos a vivir entonces? Conocer la fauna que vive en el estero Palo Verde inspira su protección. Estamos viendo a la gallineta morada. Preciosísima, yo creo que es de las aves acuáticas más hermosas de México. Nunca la había podido fotografiar, entonces estoy, la verdad, muy emocionado. La tenemos aquí enfrente, se está dejando fotografiar bastante bien. Es un ave multicolor, entonces la parte posterior es color negro, pero luego tiene muchos tonos como verde, tornasol. Acá tiene un color azul muy bonito, que es como un azul metálico. Y luego el pico es de varios colores, pero principalmente como rojo con amarillo. En las aguas del estero vive una de las 3 especies de cocodrilos de México. Estamos viendo una cría de cocodrilos. Se encuentra dentro de la clase 1, ya que los cocodrilos se clasifican en 5 clases con un intervalo de 60 centímetros cada uno. Entonces esta cría va de los 25 a los 60 centímetros, que estaría clasificándose dentro de la clase 1. Esperemos siga sobreviviendo para que alcance la etapa adulta. Está en una batalla ahorita con la vida. Sí, ya que ahorita son presa fácil de una gran cantidad de especies, tanto de aves, mamíferos, otros reptiles, inclusive de su propia especie, son caníbales. Ahorita la cría está ahí en la vegetación, como la temperatura está muy baja, su metabolismo es muy lento, entonces está esperando que le pegue el sol ahí para poder activar su metabolismo, ya que son animales ectotermos. Dependen de la temperatura del medio ambiente, son animales de sangre fría. Esta especie, el Crocodylus acutus, es la especie de cocodrilo más grande de México. Una de las especies de mayor talla de la familia Crocodilidae en todo el planeta. Estoy muy emocionado por esa oportunidad. Había visto al Moreletti, había visto al Alligator mississippiensis, pero pues uno más. Estoy muy contento de saber que se están realizando los esfuerzos de conservación. Nos toca a todos nosotros hacer la parte de divulgación. Ojalá que esto sea un granito de arena para la futura conservación de este lugar. En Colima vi por primera vez un Crocodylus acutus y vi ballenas, entonces la verdad que me ha tratado mejor de lo que me merezco. La especie que nos falta observar por hoy es el gavilán caracolero. Oye Álvaro, ¿y crees que aunque las aguas del estero estén de color verde, estén sucias? No es tanto que sea sucio, sino que es la materia orgánica que se está liberando aquí en el medio, ya que los humedales, principalmente los humedales costeros, son los más productivos en cuanto a materia orgánica, y toda esta materia orgánica que en algún momento llega a ingresar al mar, vuelve la zona de mar bastante productiva desde la base, que es la producción de microalgas, y de ahí inicia toda la cadena alimenticia. Y otra labor que hacen los manglares también es que le ganan terreno al mar. Poco a poco van formando materia orgánica, o sea, tierra, y es una forma en la que
el mar no se come al continente, así que en estos momentos de cambio climático, conservar el manglar es súper importante. Tenemos aquí estas ninfas, que es una planta acuática que se encuentra desde el fondo y la hoja sube a la superficie con la flor. Esta flor también la llegan a mencionar como la flor de loto. Esta flor abre durante el día, ahorita le ganamos un poquito, apenas van a empezar a abrir. Y sobre estas hojas se llegan a posar una gran cantidad de especies, entre ellas la jacana. Es un ave muy bonita con unos colores muy preciosos, un café amarillo en la parte interna de sus alas, entonces muy llamativa. Se llega a posar también sobre estas hojas tanto anfibios, reptiles. Estoy impresionado del conocimiento de Álvaro. En toda nuestra comunidad necesitamos gente preparada como él. Soy egresado de la licenciatura en Biología Marina. Los lirios blancos tienen una flor y florecen en el invierno. Estamos a punto de entrar a un túnel de manglar. Aquí andamos en el túnel del amor, del amor y de la víbora, No piensen mal, Unos 5 o 6 meses aquí donde está el joven, ahí arriba de esa rama, me encontré una malcoa. La voz ahí estaba, Este túnel tiene 4 kilómetros de largo. Nos llega lo que es hasta la playa El Paraíso. Es una zona que nos protege mucho de los huracanes. Yo aquí tengo como 26 años trabajando aquí. Muy bonito el trabajo. Me gusta mucho cuidar la naturaleza, todo esto. Vengan aquí a conocer los manglares, que hay que cuidarla porque mañana pasado nuestros hijos o nietos conozcan lo que tenemos. Aquí tenemos un clima mucho más fresco, relajante, de verdad que es otra atmósfera. Uno se puede refugiar del calor de la laguna en este túnel de manglar. Y hay muchas especies de aves que también lo hacen. Ellas encuentran su nido y protección en el mangle. Vean las raíces, plantas muy resistentes porque ellas toleran la salinidad del agua. Un rápido movimiento entre las ramas del mangle nos llevó a identificar a un martín pescador de vistoso plumaje. Ahí está, Marco. Está perchado ahí. Esta es una hembra adulta de martín pescador verde, de la especie Chlorocerile americana. Su pico es desproporcionadamente grande en comparación con su cuerpo y eso le sirve para romper la tensión superficial del agua cuando van bajando literalmente en picada. Lo que hacen es percharse en una rama y se la pasan observando en busca de peces. Entonces en el momento en el que identifican una presa fácil, se lanzan en picada. Ahorita acabamos de ver un martín pescador de collar de nombre científico Megacerile torquata y ese es parecido a una ave rapaz, o sea, tiene una envergadura como de este tamaño. Entonces van 2 especies de las 4 que hay aquí en la zona. Ya nos estábamos dando por vencidos de observar al gavilán caracolero, el rey de los aires del estero, cuando súbitamente salió volando de un mangle. Y para cerrar con broche de oro, observamos a un ejemplar, a una hembra adulta de Rostramus sociabilis, que es el gavilán caracolero. Como su nombre lo indica, se alimenta de caracoles. Es por eso que tiene un pico bastante exuberante, un pico bastante inusual, incluso dentro de las águilas. Pertenece al orden Accipitriformes, es decir, que es colega, es primo de las aguilillas y de los gavilanes. Primero lo observamos volando, alejándose de nosotros. Avanzamos un poco, dimos la vuelta al manglar y lo vimos
perchado muy a lo lejos, como de unas ramas de unas hojas verdes, pero aún así se alcanza a distinguir perfectamente la cara. Su conducta típica es planear a una altura bastante baja respecto al agua y van siempre con la cabeza agachada, van volteando para abajo. Entonces, en el momento en el que observan un caracol, extienden esas garras, lo sacan del agua, se perchan y se ponen a degustar de su francés platillo. Es definitivamente una de las especies que más me emocionó ver hoy. Quiero la revancha, eso sí. Me gustaría una donde no estuviera cubierta por ramas la parte del pecho, pero las fotos salieron lo suficientemente bien como para poder mostrarles su pico recurvado. Y va hasta Sudamérica, se distribuye por buena parte de Brasil, por buena parte del Amazonas y afortunadamente lo tenemos aquí en Colima. Pues cumplimos con todos los objetivos de hoy. Observamos a la garza cucharón, que está en peligro de extinción. Vimos a la espátula rosada, Crocodylus acutus, que es el cocodrilo mexicano. Y estoy totalmente encantado con este sitio. Quiero regresar. Si van a pasar por Colima y son apasionados de la naturaleza, esto es un sitio imperdible. El recorrido en lancha es algo extraordinario, especialmente cuando se hace al amanecer, cuando se hace muy temprano y está la actividad de las aves migratorias. Intenten, si visitan, que sea durante la temporada de invierno, cuando las aves migratorias están usando estos sitios como su refugio invernal. El estero cambia dramáticamente de paisaje durante los meses de estiaje o secas. Algunos mangles quedan descubiertos de agua y se pueden caminar entre ellos. Álvaro, estamos caminando por el manglar. Aquí tenemos este que viene siendo el mangle blanco. De hecho, aquí en el fondo alcanzamos a ver sus raíces, que se le llegan a conocer como neumatóforos, los cuales suben a la superficie debido a la poca cantidad de oxígeno disponible en el suelo. Y así aprovechan más los gases, ¿verdad? Sí. Esto, en temporada de lluvias, está completamente Inundado. inundado. Habla de la resiliencia que tienen los mangles, por eso siempre está verde. Y acá tenemos, vean esta estructura tan grandota. Este de aquí viene siendo un termitero, o también la gente de aquí de la zona lo llega a conocer como periqueras, ya que algunas especies de periquitos también llegan a crear sus nidos adentro, pero está formado principalmente por las termitas. Entre las termitas y los hongos son los que ayudan a reintegrar la corteza de los árboles al ciclo de la vida, porque la madera tarda bastante tiempo en descomponerse de manera natural. Entonces estos organismos ayudan a integrarlo otra vez más pronto a este ciclo. Todo es una cadena alimenticia. Las termitas están haciendo que el manglar regrese a ser materia orgánica y se convierta en tierra. Está desintegrando la madera. Y si ven un termitero, no lo tiren, no lo destruyan. Ahí viven los periquitos, el nido de los periquitos, y su fuente de alimento son las termitas. ¿Y cómo está la conservación del periquito aquí? Pues lamentablemente todavía es una especie que tiene mucho riesgo debido al comercio ilegal con estas especies, ya que mucha gente los busca para capturarlos, tenerlos de manera doméstica, y todo este tráfico ha reducido sus poblaciones. Se buscan proteger estas zonas para poder conservar esta especie. A las afueras del estero se encuentra el Centro Ecológico de Cuyutlán El Tortugario, que promueve una concientización de respeto y protección de la sociedad hacia el estero Palo Verde y sus tortugas que desovan en las playas de Cuyutlán. Dentro del tortugario existe un criadero de cocodrilos para hacer educación ambiental. Todos estos ejemplares que nosotros mantenemos aquí en cautiverio son ejemplares que fueron rescatados y traídos aquí para su resguardo. Jobo fue traído de la playa de aquí del Paraíso durante el huracán Joba, y es el ejemplar más grande que nosotros tenemos aquí en cautiverio. Lo medimos y midió 3,70 metros. Se encuentra con una hembra. Entonces esos dos ejemplares se están reproduciendo. De hecho, ahorita estamos en este mes de marzo y parte de abril. Es justamente la temporada en la cual las hembras van a comenzar a salir a hacer los nidos. Entonces nuestra hembra que está aquí ya va a empezar a hacer el nido. Tardarían 90 días para que eclosionen las crías de cocodrilo. Entonces este ejemplar se está reproduciendo con esta hembra, está produciendo nuevos ejemplares, y estas crías que llegan a nacer se reintegran otra vez al medio natural. Entonces estamos también ayudando a recuperar esta especie que lamentablemente todavía está sujeta a protección especial. Los cocodrilos son pocamente activos durante el día. Durante el día por lo general se la llegan a pasar dormidos en las orillas, tomando el sol, están regulando su temperatura. Como vemos ahorita, este ejemplar está dormido dentro del agua. También pueden hacer eso, y
únicamente suben lo que es la narina para respirar, bajan y continúan con su sueño. ¿Y a qué sueña? La verdad no sé, pero sería muy interesante saber qué llegan a soñar los cocodrilos. Entonces durante el día prácticamente no son muy activos, aunque si se llega a presentar la situación pueden ser muy rápidos porque tienen la temperatura disponible para activar todo su metabolismo. La gente a veces llega a pensar que no son muy rápidos, pero sí pueden correr. Son momentos explosivos. Dentro del agua son ejemplares bastante veloces. Con su cola llegan a nadar alrededor de 25 a 30 kilómetros por hora. Son bastante veloces. Entonces en el agua no hay muchas oportunidades de escapar de un ejemplar. ¿Y no te da miedo trabajar con ellos? Siempre está el miedo presente, pero más que nada está el respeto a los ejemplares. Ahorita está tranquilo, está dormido, nos está permitiendo estar aquí en el recinto. Ahí está sacando un poquito de burbujitas. Está bien dormido. Nos facilita ahorita este momento. En el Centro Ecológico de Cuyutlán hay una exhibición de animales disecados representantes de la fauna local. Esto es un puma, ¿verdad? Ajá. ¿Un cráneo de puma? Este es el Museo Holocene Extinctio, donde mostramos parte de la biodiversidad que tenemos. Y estos cráneos de cocodrilo lamentablemente fueron de ejemplares que se sacrificaron debido al desconocimiento, al miedo, y esto a raíz de una modificación que sufrió la laguna de Cuyutlán. Se abrió la boca de la laguna, se hizo un canal permanente en el cual ya entra agua salada, entonces esto ya modifica parte del ecosistema. Entonces esta especie tiene la capacidad de estar en agua salada, pero son tolerantes por cierto lapso de tiempo, y más los ejemplares adultos. Los pequeños en un rato se llegan a morir por agua salada. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Estos cocodrilos comienzan a migrar a donde hay agua dulce. ¿Dónde tenemos agua dulce? Aquí en nuestro estero Palo Verde. Pero en ese lapso, desde el vaso 1 hasta el vaso 4, acá el estero Palo Verde, transitaron una gran zona donde ya hay mucha actividad humana. ¿Qué es lo que vio la gente? Un incremento en los cocodrilos. ¿Qué es lo que llegó a interpretar? Hay una sobrepoblación, están creciendo de más. Entonces, una de las acciones que conlleva el miedo y el desconocimiento es agredir. Agredieron a esta especie, mataron varios de estos ejemplares. De hecho, ese cráneo en particular, a lo que me comenta la doctora, lo tenían unas personas en una fogata, como si fuera madera, se estaba quemando. Ahí tiene parte de las cicatrices de que estaba ahí quemándose el cráneo. Se les solicitó a las personas si nos lo podían dar para nosotros darle un buen aprovechamiento, y con gusto nos lo dieron, pero ellos ahí fácilmente lo tenían en una fogata quemando, como si fuera vil madera. Voy viendo la punta de la cola y voy viendo este color claro con manchas como leopardadas, y me doy cuenta de que es una hidrofis, es una serpiente marina, una serpiente de la familia Elápide, que es la misma familia a la que pertenecen las serpientes corales y las cobras. Es una de las serpientes con veneno más potente entre todo el reino animal. Esta serpiente pasa toda su vida prácticamente dentro del mar. Entonces, ver esta serpiente en la playa es muy raro, es muy ocasional. Llega a salir en los huracanes, en las tormentas, salen varadas en la playa. Y si se llega a ver, se recomienda no acercarse y mucho menos manipularla, porque su veneno es neurotóxico. Entonces, sería casi imposible que te muerda esta serpiente en la playa cuando estás nadando. Se encuentran un poco más adentro de la zona costera. Su cuerpo está totalmente adaptado al mar y por eso tienen esta cola característica que es aplanada, que les sirve como aletorremo. Son de color azul con amarillo, pero es una combinación preciosa. O sea, es un color muy vibrante, de lo más bello que se podría encontrar en México. Solamente las he visto en fotos y este es el primer ejemplar que veo. En persona, por supuesto, es uno disecado. El tortugario tiene varias liberaciones de tortugas al año a las que puedes ir para aprender. La tortuga laúd, la más grande de todo el mundo, llega a las costas del Pacífico mexicano, atravesando todo el océano. Navega más de 20,000 kilómetros. Incluso vienen del suroeste asiático, vienen desde Australia. Ellas son las tortugas que más tiempo pasan en el agua, en el mar. De las 7 especies que existen en todo el mundo, 3 vienen a desovar a las playas de Colima: la golfina, la negra y la laúd. Ellas migran, como dices, miles y miles de kilómetros para salir a desovar. Empieza ella a estudiar la playa, todavía no llueve, me regreso. Ya cuando empiezan las lluvias, entonces ella dice, aquí ya está húmedo, suelto mis huevitos. Llamamos mucho a las comunidades, a los tomadores de decisiones, que se respeten las dunas. Las dunas son nuestra barrera protectora. Cuando salen a desovar, ellas lloran. Cuando están desobando, digo, qué animal tan longevo, soltando huevos de a uno por uno, y todavía aparte se encarga de taparlos bien. Dura el ritual hasta 1 hora, tapándolo, hasta que ella se siente segura de que los huevos están tapados, se regresa al mar. Ella protege su nido para que los depredadores no lo encuentren tan fácilmente. Así es. México debe ser un líder en la conservación, porque de las 7 especies
especies de tortugas marinas que existen en el mundo, 6 anidan en territorio mexicano. Correcto. Ese es un privilegio para los mexicanos, ¿verdad? En promedio, las tortugas marinas tienen un lapso de 45 a 60 días para que eclosionen una vez que la hembra depositó los huevos en la arena, y cuando comienzan a hacer la primera o hace el corte del cascarón, despierta a las demás. Entonces van haciendo todas en grupo para emerger todas ellas y así tener mayor oportunidad una vez que hacen el camino hacia la playa, porque ese trayecto del nido a la playa es cuando son fácilmente depredadas por una gran cantidad de animales. Entonces ahí lo que buscan es salir en grandes cantidades para tener la oportunidad, ya que se estima que es una de cada 100 la que llega a alcanzar la etapa adulta. Wow. Estas tortuguitas cuando nacen, ellas ya traen su propia reserva de alimento, es algo conocido como saco vitelino. El saco vitelino es una bolsita que integran en su parte del abdomen, y de hecho cuando nacen las podemos ver y se les alcanza a percibir esa bolsita, y es este alimento que les va a durar alrededor de los primeros 15 días de vida, que lo van a utilizar durante su viaje dentro del mar. Ahorita tenemos las crías de tortuga marina. El día de hoy hubo un pequeño nacimiento de 2 especies, que es la tortuga golfina y la tortuga negra, que son 2 de las 3 especies que llegan aquí a anidar. Ustedes no tienen permitido tocarlas, ya que en las manos podemos tener una gran cantidad de bacterias, químicos que pueden ser desde cremas corporales, repelente, bloqueador solar. Todo esto le podría hacer daño a la tortuguita, entonces ya no se hace el contacto directo. Ahorita vamos a utilizar estas canastitas donde les voy a colocar la tortuguita ahí y la vamos a liberar. Cuando liberemos esa tortuguita en la arena, ella va a hacer un proceso muy importante conocido como impronta. La impronta es el reconocimiento de esta arena para cuando sea adulta sepa a qué playa regresar. Las tortuguitas siempre se deben de liberar en la arena y no directamente en el agua para que hagan este reconocimiento, ¿de acuerdo? Pueden reconocer el color de la arena, se llevan rastros químicos, una pequeña marca magnética, porque también se llegan a guiar con los campos magnéticos. Ya están muy activas, ya están listas para irse al mar. Entonces ahorita nos ponemos aquí en la línea. 1, 2, 3. Vamos liberando. Y ahí ella solita se va a ir caminando. ¿Cómo le vas a poner a tu tortuga? Mi tortuga se va a llamar Lili. A mi tortuga la nombré Anita, como yo, pensando que se va a ir a la inmensidad del mar. Que sobreviva y llegue muy lejos. Qué emoción, Marco. Vamos a liberar nuestra primera tortuga. Qué bonita. Esta es la tortuga negra o verde del Pacífico. Esta tortuga se va a llamar Gloria. Vamos a liberarla. Eres libre, Gloria. Ve al océano Pacífico. Busca tu libertad y conquista el océano. Como que está enferma. Está yendo para otro lado. No, solo está escapando a nosotros. Una vez que las tortuguitas entran al mar, ellas buscan escapar lo más lejos posible de la costa, ya que es donde se encuentra una gran cantidad de depredadores. Entonces estas tortuguitas ahorita van a nadar, se van a alejar lo más posible y así van a intentar buscar sobrevivir, porque se estima que es muy baja la supervivencia, se estima más o menos que llega a ser una de cada 100. Entonces estas tortuguitas ahorita se van a perder en la inmensidad del mar y dentro de 15 a 20 años van a estar regresando otra vez a estas costas. Los machos, ellos ya pasan toda su vida dentro del mar. Las únicas que salen a la playa, a la tierra, llegan a ser las hembras y únicamente a dejar los huevos y regresan nuevamente al mar. Las tortugas marinas no ocupan estar saliendo a la playa a descansar, ellas descansan dentro del mar, ya sea flotando o en el fondo del mar. Por ejemplo, la tortuga laúd se ha registrado hasta 1 hora debajo del agua, ya que puede bajar hasta 1 kilómetro de profundidad. Es la más grande del mundo, llega a medir alrededor de los 2 metros y puede llegar a pesar media tonelada. Como dato curioso, la tortuga laúd se alimenta principalmente de medusas. Un ejemplar adulto de tortuga laúd se puede comer de 10 a 20 kilos diarios de medusas. Entonces, si desaparece la tortuga laúd, veríamos un desequilibrio ecológico que se podría traducir en un incremento en la población de medusas que nos afectaría a todos nosotros. Tenemos otra tortuga que transita. ¿Cuál? La carey. Okay. La carey transita estas playas para ir a sus zonas de anidación que están más hacia el sur de México. ¿Y cómo sabemos que transitan? Pues desafortunadamente en las redes de los pescadores nos han traído tortugas lastimadas, sin una aleta. Lo que hacemos nosotros es con un veterinario especialista, se rehabilitan y se regresan al mar. Es una de las acciones que está ayudando en beneficio a la conservación de esta especie y a recuperar la población, la cual todavía se encuentra amenazada, en peligro de extinción, debido a la contaminación, todo esto que les afecta directamente a las tortugas marinas.
Me encantó la experiencia, sin duda México es privilegiado con la cantidad de tortugas que tiene. Podemos encontrar en casi todo el litoral centros tortugueros. Si tú vives en un estado que tiene costa, muy probablemente tienes un centro tortuguero muy cerca de ti. Pregunten, investiguen y así pueden ustedes apoyar a las tortugas, creando conciencia, entendiendo cómo es su vida. Mi tortuga se llama Gloria y yo lo único que le deseé fue que fuera libre, feliz, y ella va a nadar hasta Australia y va a regresar algún día a las playas de Colima a dejar sus huevos, su descendencia. Ellas son capaces de dejar más de 150 huevos. Solamente me pongo a pensar en que ojalá la arme, ojalá pueda llegar a su edad adulta y ojalá en un par de años ya esté llegando a estas mismas costas a desovar. Las tortugas son el reptil marino más grande que existe y son muy parecidas a nosotras en la longevidad. Ellas pueden vivir hasta 100 años. Para llegar a una etapa adulta se tardan hasta 20 años. Entonces hay que protegerlas porque para que una llegue a la etapa reproductiva es un milagro casi. Es un milagro. ¿Qué peligros hay aquí en la costa? Pues la pesca incidental. Cuando inician las actividades de los barcos camaroneros, empiezan a salir las tortugas muertas y las encontramos muertas sobre la playa. Barcos camaroneros al frente, tortugas muertas en la playa a los 3, 4 días. Otra es de que hacer conciencia para que no se consuma el huevo de la tortuga marina. Claro. Eso es bien importante. Que son afrodisíacos no está comprobado. Que tienen colesterol sí está comprobado. Muy alto colesterol. Científicamente, un huevo de tortuga marina tiene 50% más de colesterol que un huevo de gallina. O sea, es más dañino. Nuestra clientela son los niños de aquí, de las comunidades. Hay que sensibilizarlos a ellos para cuando sean adultas. Esa basura que tú tiraste río arriba en la ciudad de Colima y todo, su destino final es el mar. A través de las lluvias empieza a llover y aquí se asientan toneladas y toneladas de basura. En las primeras lluvias, toneladas. Entonces nosotros, ¿desde qué se puede hacer? Pues no tires basura, no consumas huevos de tortugas marinas, productos derivados de como los caparazones, los cráneos y todo eso. Pues necesitamos más mujeres héroes como la bióloga que estén reforestando el manglar, que estén cuidando la laguna de Cuyutlán y que sean sus guardianes. Muchas gracias, Gracias por tu visita, Muchas gracias, gracias. Esta es la primera vez que visito una playa con arena volcánica y la verdad me sorprendió muchísimo. Arena volcánica llena de minerales finísimos. Conforme vas caminando se van iluminando como si fuera un cielo estrellado, como si estuviera lleno de diamantina. Si a ustedes les gusta jugar en la arena y construir castillos y demás, esta arena se presta muchísimo más para eso. Podría pasar horas y horas y horas jugando como niño chiquito con esta arena. Si no han visitado una playa con arena volcánica, lo recomiendo. Después de la experiencia en la zona más conservada de la laguna de Cuyutlán, regresamos a Manzanillo. La carretera que conecta Manzanillo con Colima atraviesa una parte de la laguna con el puente de Tepalcates. Abajo del puente y a orillas de la laguna se encuentra el Malecón, un restaurante escondido que solo los verdaderos colimotes saben encontrar. Las cocineras reciben los mariscos frescos de pescadores locales que trabajan todos los días en la laguna de Cuyutlán. Hemos llegado al restaurante del Malecón, que tiene una vista privilegiada de la laguna de Cuyutlán. Vean esta vista. Encontramos un ecosistema de manglares y muchas especies de aves. Vamos a ver qué comemos. Estoy por comer un filete de pescado a la plancha enfrente de la hermosa laguna de Cuyutlán. Justo mientras estamos comiendo podemos apreciar algunas especies de aves acuáticas muy bonitas, incluyendo la fregata magnificens se llama, o fragata real. Es un ave enorme, ya la estamos viendo en grupos relativamente grandes sobrevolando aquí. Y por supuesto allá tenemos pelícanos de la especie Pelecanus occidentalis y va volando una garza. Estamos frente a un manglar. El pescado que voy a comer es un sábalo. Le puse salsa de habanero. Desafiante la laguna de Cuyutlán. Tenemos que cruzar este muelle viejito. Ay, ay, ay.
Nos encontramos con Saúl, él es oceanógrafo y ha estudiado las ciencias del mar y su relación que tiene con Manzanillo, su costa. Viene de una familia de pescadores. De forma general, la Laguna Cuyutlán abarca 2 municipios, Armería y Manzanillo. Ahorita estamos en la parte de Manzanillo, pues es una fuente de vida. Yo creo que no solo para los organismos que en ella habitan, sino para las personas que de ahí justamente sacan su sustento de vida. Me ha tocado desde niño, tras los pasos de mi papá, esto de ser pescador de manera artesanal, que antes todo se hacía a mano completamente, ¿no? Con una agujita hacían su red. Es selectivo, tienes una malla, entonces tú estás respetando las tallas pequeñas, capturas solo las especies que ya se reprodujeron o que ya dejaron sus crías. Aquí pescas pargo, mojarra, robalo, ronco, constantino, lisa, malacapa. Antes había mucho camarón. Desde que abrieron el canal ya no le gustó la zona al camarón, entonces ya se refugia por allá en el Vaso 4. Sigue sacando la gente camarón, pero de aquel lado. Hemos aprendido a lo largo de este viaje que en Colima hay muchos chacales. ¿Cuáles son esos tipos de chacales? Efectivamente, de eso depende si te lo dijeron en el cerro o si te lo dijeron en el río. Es un langostino y es una especie que baja al agua salobre para poder desovar y luego regresan al agua dulce. En temporada de lluvias, que todos los arroyos vienen a desembocar aquí a la laguna, puedes encontrar por la orilla. Agua salobre significa que es una mezcla entre agua dulce y agua salada. Aquí es donde llegan la mayoría de los arroyos y de los ríos del continente, pero también tiene la conexión con el mar. Sin embargo, al menos en estas zonas, la mayor influencia es del mar. Podemos decir que hay una presencia mayor de salinidad. Estamos aquí en el malecón y vean este barco de platillos que se ven deliciosos. Voy a probar lo que es el ceviche de carne de chile, que es una especie de pez. Está suave, delicioso. Yo voy a probar este platillo, se llama tahitiana. Son tiritas de salema que están curtidas en limón y se puede combinar con pepino y la fruta de temporada que ahorita es el mango. Y a esto pues le podemos agregar obviamente su salsita picosa para acompañarlo. Delicioso. Y si le pones salsa picante, wow. Creo que el mango le ayuda demasiado. Hay que aprovechar la fruta de temporada. Todos estos platillos que vemos los pescaron en la laguna de Cuyutlán. A mí me encantaría ser pescadora para poder hacer todos estos platillos, pero pues no tenemos mar en Aguascalientes. Acá los camarones al ajillo se ven deliciosos. Delicioso. Cuando sea pescador voy a comer mucho camarón. Todo el pescado es fresco. Me encantó comer el ceviche. La laguna juega un papel crucial para los colimenses. Sus aguas alimentan diversos sistemas acuáticos y actúan como un regulador natural de las mareas, lo que contribuye a la calidad de agua en la región. Muchos habitantes dependen de sus recursos para la pesca y el abastecimiento de agua dulce. Así es, y aquí cerquita pues está el canal de Tepalcates, conecta completamente la laguna con el océano. La vía más fácil para que vayan al mar, ¿no? Todas estas peces que aquí se reproducen. Podemos tener el camarón que comemos o el pescado. Y por si fuera poco, dentro del Vaso 3, el de mayor superficie de la laguna, se extrae la sal de Cuyutlán, que goza de reputación mundial. La salina de Cuyutlán comprende 3.500 hectáreas de estanques, en donde el agua salada se evapora con el sol, dejando la sal lista para la recolección. La producción de sal en Colima empezó desde épocas prehispánicas, pero su máximo desarrollo se alcanzó en el siglo XVI, cuando la industria minera dedicada a la extracción de plata requería grandes toneladas para sus labores. Los salineros se levantan a las 4 de la mañana a extraer la sal, la cual se genera al evaporarse el agua en la época de secas. Sin embargo, las salinas desaparecen durante los meses de lluvia porque la laguna de Cuyutlán sube de nivel de agua, obligando a los trabajadores y a sus familias a desalojar. De ahí que se le conozca como el pueblo que nace y desaparece cada año.
Se dan cuenta de lo importantísimo que es esta laguna para todo Colima. La producción de sal artesanal, que ya tiene mucho tiempo, y luego la pesca y después ahora el puerto. Generalmente la actividad salinera en la laguna está allá, se enfoca en Armería y Cuyutlano, aquella zona. Aquí ya es más la parte de pesca, de turismo y hacia el Vaso 2, la parte industrial. Y abrieron el canal para que puedan entrar barcos, ya es parte de la laguna, ¿no? El nuevo puerto de Cuyutlán, así se llama. Que al final pues esperemos que pueda convivir esta parte del ambiente, la explotación de recursos, como es la sal, como es la pesca y pues el puerto. Gracias por compartirnos el conocimiento, tú que vienes de una familia de pescadores. Están invitados a que conozcan la laguna de Cuyutlán. Estamos a estas alturas del puente de Tepalcate, en el malecón se llama el restaurante. Pues es una bonita zona de pesca y claro que siempre con la precaución porque sí hay cocos, ¿eh? Hay cocodrilos aquí y nosotros estamos en el muelle. Los cocodrilos son una especie capaz de vivir entre el agua salada y el agua dulce. Cuando es época de lluvia ellos bajan más y pueden incluso nadar en el mar. Los cocodrilos son amigables como Saúl y vean acá todo el lado industrial que tenemos. El puerto de Cuyutlán. Y esta carretera es muy importante, ¿no? Conecta a Manzanillo con Colima. Sí. Colima aún tiene mucho por ofrecer. Próximamente seguiremos del mar a la montaña para conocer las regiones altas del estado, a las faldas del volcán de fuego.